El primer tema que quería tocar, ya entrando y yendo al grano, Ignacio, estas ayudas del gobierno que se han anunciado hoy, ahí a primeras horas de la mañana del señor Sánchez. Bueno, pues sigue siendo lo de siempre, un puro maquillaje, un hacer como que hace, pero claro, Sánchez está en lo que está, en intentar utilizar la tragedia de Valencia en beneficio propio, diciendo, hoy mismo se ha vuelto a repetir, que para que los valencianos necesiten las ayudas que precisan, se le tienen que aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, es decir, se les tiene que blindar a Sánchez con eso hasta el final de la legislatura. Si ya Sánchez es responsable desde nuestro punto de vista de una inacción criminal previa a la catástrofe, al no haber realizado como estaban aprobadas toda una serie de obras hidráulicas de contención y desvío del barranco del Pollo que hubieran evitado la catástrofe, si es responsable de una inacción criminal el día mismo de la catástrofe, al no asumir como le imponía las características de la catástrofe y en virtud de ellas el ordenamiento jurídico vigente, todas las operaciones de rescate, y no lo hizo por un puro cálculo político, ahora es responsable, después de la catástrofe, de la tercera inacción criminal, jugar con las necesidades de los valencianos exclusivamente pensando en un beneficio político propio. Es decir, es un conjunto de actuaciones en el antes, en el durante y el después absolutamente miserables que retratan la inmensa vileza moral de este gobierno. Sí, totalmente. Es que es así, Ignacio, totalmente. Y además usted lo cuenta todo tan directo que es lo que se necesita hoy en día, decir las cosas tal y como son y de forma clara y concisa. Respecto a esta enmienda que se ha presentado por parte de Vox, que estuvo hablando sobre ella ayer. Sí, yo ayer en el pleno del Congreso de los Diputados tuve ocasión de defender las posiciones concretas de ayudas directas que Vox solicita con carácter inmediato para los afectados, frente a la literatura vaga y al escapismo pues de otros grupos y desde luego desde el propio gobierno. Nosotros hemos propuse yo ayer en la tribuna del Congreso, es decir, en el escenario de máxima solemnidad, sí, que a los afectados se les pague el IBI de las viviendas destruidas, se les pague el impuesto de construcciones y obras para cualquier obra de reparación en esas viviendas y se les pague el 80% de los gastos de arrendamiento cuando no puedan seguir viviendo en lo que era su domicilio habitual por haber sido dañado. Se les paguen las cuotas de los préstamos pendientes de los vehículos adquiridos con anterioridad a la catástrofe y se establezcan igualmente líneas directas de ayuda para la compra de vehículos o reparación de los mismos, que se les paguen a las familias los servicios funerarios de las personas fallecidas, que se establezca una prestación extraordinaria por mantenimiento de actividad a todos los autónomos y la aprobación automática de los ERTES por fuerza mayor que se soliciten, que se devuelva el 100% del IVA de alimentos básicos, ropa, elementos de higiene personal, alimentos e higiene infantil, material didáctico, material de estudio, electricidad, agua, gas, servicios de telecomunicaciones, materiales de obra y enseres comprados para la reconstrucción de viviendas, adquisiciones de vehículos e igualmente servicios de taller. Que se exonere el pago del IRPF, del impuesto de actividades económicas y las cuotas de la seguridad social a todos los afectados y que se les exonere igualmente del pago del impuesto de sucesiones y donaciones y el de transmisiones y actos jurídicos documentados para cualquier operación que tenga como base causa directa en las consecuencias de la catástrofe. Y finalmente, que se establezca una bonificación del 100% del impuesto de sociedades a todas aquellas empresas afectadas que mantengan o aumenten la plantilla, así como que puedan compensar pérdidas durante los próximos 10 años. Y por último, eximir de la cuota de autónomos a todos los afectados por la DARA. Estas son medidas concretas, estas son medidas de choque, estas son medidas que llegan directamente al bolsillo
de los afectados. Y esto es lo que ni unos ni otros, ni la administración autonómica, ni el gobierno de Sánchez, parecen decididos a afrontar. Al menos los afectados saben que hay una propuesta concreta de ayudas directas que formula Vox, que son las que pueden llegar por su naturaleza al bolsillo directo de todos y cada uno de ellos, y por tanto pueden ser un elemento inicial de choque para iniciar también ese largo camino de vuelta a la normalidad. Entonces, después de citar todas estas ayudas que, como dice, van directamente a las personas damnificadas, a las familias afectadas, ¿cuáles son las medidas de las que tanto habla este gobierno? Porque entonces yo no lo entiendo y me estoy perdiendo algo. Pues es que no lo entiende usted ni lo entiende nadie, porque la concreción es escasísima. Hoy dice el presidente Sánchez, acaba de decir esta mañana, que va a dar 10.000 euros por cada vehículo, sí, por cada vehículo siniestrado, pero eso junto con otras medidas que ha apuntado eso y gastos de reparación de material escolar. Pero dice que el decreto va a tener un montante de 2.000 millones de euros. Pues claro, simplemente... 2.274, esos son los millones. Estableciendo una proporción entre el número de vehículos siniestrados, que de momento se estiman en 120.000 y que puede ser superior, lo que dice que quiere darle a cada propietario, más esos otros gastos que ha citado, pues la verdad es que no dan. La actitud del gobierno, vuelvo a repetir, en todo este asunto, la actitud de Sánchez ha sido un intento permanente de engañar diciendo que no tenía que asumir el mando directo de la catástrofe cuando el ordenamiento jurídico así se lo impone, y por tanto esto no era ni una cuestión opcional, ni se lo tenía que pedir o no la administración autonómica, esto era una obligación taxativa, y mintiendo ahora en relación con el sistema de ayudas, porque en el fondo lo que pretende es, y lo ha dicho él, lo ha dicho la señora Montero, en el fondo lo que pretenden es utilizar la tragedia de los afectados como excusa para pedir a todos los grupos, al primero al Partido Popular, que le aprueben los presupuestos, que le aprueben esos presupuestos que hasta antes de la catástrofe sus socios habituales no se lo iban a aprobar, y ahora utilizar esa catástrofe para tratar de sacar el beneficio político de tener unos presupuestos que le permitan lo que más le importa, blindarse así hasta 2027, hasta el final de la legislatura. Ayer mismo creo que era el señor presidente, decía que había ganado las elecciones del año 2023 y que decía que quedaban muchos años más y que después iban a quedar muchos más. O sea, yo creo que este hombre vive ahí en su sillón. Es la desfachatez y la desvergüenza permanente. Es un intento de transformar la realidad repitiendo sistemáticamente la mentira y el engaño para ver si con eso consigue evidentemente que en la opinión pública cale la falsa realidad que él pretende imponer. Bueno, ¿usted cree que esta mañana, con lo que le está sucediendo a este gobierno en términos de corrupción del gobierno, sí, corrupción del partido y corrupción directa del entorno familiar de Sánchez, puede salir Sánchez a la tribuna y acusar, en este caso al Partido Popular, de querer siempre que están en el gobierno beneficiar a la familia y a los amigos? ¿Se puede tener mayor desvergüenza de decir eso un individuo que hoy mismo ha tenido que escuchar las nuevas declaraciones de tal Aldama, sí, señalando la corrupción de su familia, la corrupción de su mujer, la corrupción de su hermano, la corrupción de su gobierno y la corrupción de su partido? Pues este es el personaje que, por desgracia, no es que gobierna, es que se ha atrincherado en el poder de España y está dispuesto a cualquier cosa por seguir en él.
Totalmente, totalmente. Es el gobierno del sillón, como le llamo yo. Y esta misma mañana, como ha dicho usted, Ignacio, que hemos escuchado ahí en la cadena COPE a este tal Aldama, que bueno, luego eso es todo verá a la luz, todo lo que tenga que pasar, que pase, porque ahora mismo no podemos controlar lo que pueda decir este hombre y lo que no, y todas las consecuencias que acarreará esto. En cuanto a toda la enmienda de Vox, de la que estábamos hablando antes, el gobierno, por supuesto que ni siquiera se ha interesado en adoptar ninguna medida, ¿no? No. El gobierno, en relación con esta enmienda, ya ha manifestado que no la va a aprobar, se votará mañana, y el autor de la iniciativa en base a la cual nosotros presentamos la enmienda, que era el grupo parlamentario Junts, ya afirmó ayer que no la va a aceptar. Es decir, esto que es lo concreto, esto que es lo que va directamente al bolsillo del ciudadano, esto es lo que la mayoría sanchista y de sus socios del gobierno, sí, del Congreso de los Diputados, no quiere que llegue al bolsillo de los ciudadanos. No, ¿y ponen algún tipo de excusa? Probablemente para así seguir tratando de tener cautiva a una parte muy importante de la población valenciana, que en este momento lo ha perdido todo. Y claro, ese planteamiento es profundamente miserable. A los que lo han perdido todo, precisamente lo que hay que darles ahora, con carácter inmediato, es todo lo que necesitan. Necesitan casa, necesitan recuperar su trabajo, necesitan recuperar sus infraestructuras, necesitan recuperar su movilidad, en definitiva, necesitan recuperar su tranquilidad. Y o se aborda eso con medidas claras y concretas como las que nosotros hemos propuesto, o será imposible. Y desde luego nosotros, como yo anuncié ayer al final de mi intervención, nosotros, el grupo parlamentario Vox, que ha estado desde el primer momento a pie de barro al lado de los afectados, nosotros no vamos a ceder un ápice en nuestro esfuerzo porque estas ayudas salgan adelante, porque los afectados no vuelvan a sentirse solos, como se sintieron solos durante los primeros días por culpa de la inacción criminal del gobierno de Sánchez y de la incompetencia de la administración autonómica, y vamos a estar a su lado y luchando por ellos de una manera permanente, clara y sin cálculo político, que esto es fundamental, simplemente cumpliendo lo que creemos que es un imperativo moral y un deber patriótico inorillable. Ayer, escuchando su intervención en el Congreso, comenzó hablando lanzándole una puya directa a Compromís y estos partidos independentistas, no, imagino que los catalanistas también, sobre el País Valencià. Es que la iniciativa hacía referencia al País Valencià. Es que estamos hartos de cada vez que salen a la tribuna, y ayer volvió a ocurrir otra vez durante el debate, Esquerra, Junts, Compromís, hablen del País Valencià. Hoy también el presidente Sánchez ha hablado del País Valenciano. Lo ha dicho así, el País Valenciano, lo cual demuestra que, en fin, lo que conoce la realidad de nuestra tierra hasta para mal, es decir, hasta para utilizar una denominación espuria de estas características. Y yo, por tanto, ayer empecé mi intervención diciendo una consideración previa dirigida a Junts, Esquerra y Compromís. No existe el País Valencià, ni histórica ni legalmente, ni va a existir nunca, porque ese es un invento del separatismo catalanista con el que se pretende arrebatar a los valencianos nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra lengua valenciana y nuestro sentimiento de pertenencia y lealtad a la nación española. Y por eso esa denominación País Valencià es y cuenta con el rechazo absoluto de la inmensa mayoría de la sociedad valenciana. Así, literalmente así empecé mi intervención, mientras que los de Junts, Compromís, Esquerra y etcétera, sonreían incómodos en el escaño. Eso sí, cuando les tocó su turno de intervención, volvieron a reiterar lo del País Valencià, el País Valencià, el País Valencià. Una auténtica vergüenza.
Nada, una auténtica vergüenza, son de otro planeta. Estas personas son de otro planeta, literalmente. Lo que es muy triste es que en el caso, por ejemplo, de Compromís, un auténtico caballo de Troya que dice ser un partido de lealtad valenciana, que dice ser un partido de disciplina valenciana, que dice ser un partido que representa exclusivamente los intereses valencianos y, sin embargo, es el gran caballo de Troya del separatismo catalanista, porque Compromís es País Valencià, porque Compromís es decir que la lengua valenciana no existe, que es catalán, porque Compromís es independentismo separatista en la órbita de los països catalans, es decir, de la República Independiente de Cataluña. Esto es Compromís y esto lo tienen que saber los valencianos. Yo creo que cada día lo saben más, pero hay que repetirlo. Sí, hay que repetirlo porque a algunos se le olvida. Ignacio, yo tenía una pregunta técnica para usted, para que me lo explique, porque en las últimas horas se ha hablado de este tope salarial, de los nuevos miembros del gobierno valenciano. Yo quiero que me explique en qué consiste lo del tope salarial. No quiero que entre en valoraciones de ningún tipo respecto a esta decisión, sino en qué consiste el tope salarial. Bueno, yo tengo al respecto la información que he podido leer en los medios y según ha manifestado el gobierno valenciano, se trata de una disposición prevista exclusivamente afectante al vicepresidente Gan Pampols, sí, para que pueda seguir, manteniendo el nivel retributivo que mantenía como funcionario público en la situación en la que se encontraba de reserva antes de asumir esta responsabilidad. No entro en valoraciones de si me parece bien o si me parece mal. Digo simplemente que esa es la explicación técnica que ha dado el gobierno valenciano, que es extensible exclusivamente, dicen, al propio vicepresidente y a nadie más. De acuerdo, no tengo mucho más que... No quiero entrar en valoración de si me parece bien o me parece mal. Sí, totalmente. De otra forma, si una decisión de estas características en este momento me parece oportuna o inoportuna. Esto, a buen entendedor, ya van a saber. Perfecto, Ignacio. Pues ya nos quedan 2-3 minutitos. No sé si quiere volver a lanzar un mensaje de reflexión para los siguientes que nos estén escuchando ahora mismo y ya terminamos. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento muy crítico desde luego en la historia de Valencia y en la historia de España, y que es el momento en el que cada valenciano, cada español debe saber y debe ser consciente de que tiene en su mano la posibilidad de cambiar las cosas. En su mano es hoy ejercer su voz crítica, su legítima voz crítica, y desde luego cuando llegue el momento oportuno, esperemos que sea mucho antes que después, a través de su voto, cambiar las cosas. Desde luego, Vox no va a dejar ni un solo momento de luchar como estamos haciendo en todos los frentes, en el frente político, en el frente judicial y en la calle, para que este gobierno criminal y corrupto, traidor y mentiroso, pague no solo en las urnas, sino también en los tribunales, para que tengan que sentarse ante la justicia. Y desde luego, Vox, como ya he dicho antes, en ni un solo momento va a dejar de lado, va a abandonar a los afectados por esta catástrofe. Insisto, sin ningún tipo de cálculo político, simplemente porque creemos que estar permanentemente a su lado es un imperativo moral y es un deber patriótico ineludible. Y por eso yo ayer quise terminar mi intervención en la Cámara de una forma muy expresiva, dirigida al pueblo valenciano. Y terminé diciendo: ara més que mai, valencians, amunt valencians. Amunt valencians, Ignacio. Ignacio Gil Lázaro, muchísimas gracias por habernos atendido en este día de hoy. Imagino que le llamaremos para la semana que viene también para seguir hablando de toda la política que nos envuelve. Pues perfecto, a su disposición, porque de aquí a la semana que viene van a pasar muchas cosas. Probablemente pasen cosas en cuanto a revelaciones políticas importantes y desde luego va a pasar esa cosa que sucederá en Sevilla durante el Congreso, durante
fin de semana, que es el Congreso Federal del PSOE. Supongo que nadie será capaz de cumplir con su deber con la democracia y España, que sería alzar la voz. Me imagino que va a ser un perfecto aquelarre de exaltación del sanchismo, es decir, de exaltación de un político corrupto, mentiroso, traidor a la nación, traidor a la democracia, traidor a España. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Seguimos en contacto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buenos días, Jaime.